Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, un médico rural. ¿Qué diferencia hay entre un médico rural y un médico urbano? La diferencia entre un médico rural y un médico urbano es que el médico rural es un individuo que aprende los conocimientos y los avances científico-técnicos y los usa, pero además usa los recursos propios del medio, que son, por ejemplo, el agua, la luz solar, el aire, la calidad de agua, la radiación, ¿no? Eh, También hablamos, por ejemplo, utilizar los suelos, la arena, el oleaje como masajes, las plantas medicinales, los conocimientos ancestrales y todo eso lo utiliza como un recurso curativo. Hoy hablaremos acerca del gran problema que tenemos en la medicina, que es la medicina como negocio. A no dudarlo, el gran problema que se debate ya desde la época de Obama es hasta dónde la medicina puede seguir siendo un negocio y una fuente de enriquecimiento que supera ya a todas las otras fuentes de enriquecimiento, solamente es superada prácticamente por lo que es el negocio de la guerra, la venta de armas. Y por supuesto sigue siendo competidor con el negocio de las drogas, pero realmente es mucho más grande el negocio de las medicinas, el negocio de las cirugías, el negocio de la atención médica, que cualquier otro negocio en el mundo en este momento. Yo como médico que ha trabajado en los campos puedo afirmar con toda seguridad que trabajar para los pobres te deja pobre. No vas a conseguir absolutamente nada de dinero para trabajar para los pobres. ¿Qué es lo que se compensa? ¿Qué es lo que vas a obtener de trabajar para los pobres? Pues esa es la gran duda y el gran vacío que queda cuando uno es un médico rural. Porque la medicina rural normalmente se la ejerce a través de instituciones públicas. Por supuesto que hay médicos que trabajan en los campos y que brindan atención médica, pero normalmente el gran problema que tienen esos médicos es que tienen que convertirse, al igual que los comerciantes en el campo, al igual que los terratenientes, en explotadores del dolor humano, de las necesidades humanas, del trabajo. Entonces, cuando uno trabaja en los campos, normalmente tiene que trabajar para el Estado, sea, en el caso de Ecuador, para el Ministerio de Salud o para el Seguro Social Campesino. Por supuesto, también yo he trabajado a través de una fundación propia que ha encontrado mecanismos de financiamiento de mi trabajo en los campos, recibiendo estudiantes y voluntarios extranjeros que aprendían español y me acompañaban a trabajar en los campos y al mismo tiempo me pagaban por darles la logística y pagaban en cada comunidad por recibir alimentación y dormida. Esto un poco me ayudó a mí a financiarme por mi propia cuenta el trabajo de médico. Por supuesto, también fui médico privado en Atacames y realmente pude darme cuenta de que es muy difícil ser médico privado en el campo, porque cuando fui médico privado en Atacames llegó una epidemia de tifoidea y de malaria, y era de tales dimensiones que, dado mi conciencia como médico, mi vocación como médico, pedí a los boticarios, al boticario que era mi amigo, que les fiara a los pacientes que estaban en malas condiciones. Cuando ellos se recuperaron, ninguno pagó. Y por supuesto, yo quebré y tuve que salir prácticamente de Atacames. Esto me enseñó que realmente trabajar para los pobres es algo tan difícil que terminas en la quiebra. Entonces, la salud hoy no solamente que es un negocio, y es un gran negocio, lo he visto ahora con la muerte de mi hermana que tuvo cáncer,
sino que además es un negocio que está por ahora en manos privadas, pero y que además comprende no solamente la atención médica, comprende el negocio de las medicinas, comprende el negocio de las prótesis, el negocio de los instrumentos, el negocio de todos los aparatos que se necesitan. Es una industria increíblemente grande. Y este negocio lo que hace es señalar que los seres humanos nos diferenciamos unos de otros en que unos tienen privilegios y tienen la posibilidad de salvarse y otros, pudiendo ser más inteligentes, más capaces, más honestos, más jóvenes, más decentes, si no tienen dinero tienen que morirse. Eso es lo que nos enseña la medicina rural. Nos permite reconocer que el médico que se forma en la ciudad y en las universidades es un individuo que sale de la universidad para hacer el negocio de la medicina. Entonces, si usted cae en el hospital metropolitano, le van a chupar hasta el tuétano de los huesos, aunque usted no tenga nada. Ningún médico va a ser honesto, si un médico privado, y le va a coger a usted y le va a decir: vea señor, yo también soy médico del hospital Eugenio Espejo y le voy a llevar a mi hospital donde yo trabajo y donde no le va a costar nada para curarse. Lo que yo hacía como médico cuando era rural, así trabajaba en los campos. Cogía a mis pacientes y yo personalmente me iba al hospital, sea del Ministerio de Salud o sea del Seguro Social Campesino, y entregaba al otro médico mi paciente y me aseguraba de que ese médico iba a cumplir con su trabajo de manera honesta y no iba a terminar llevándole a su clínica particular y haciendo recetas para que compren en la botica del frente donde está su amigo o en la propia botica que la tiene al frente del hospital, o que vaya al laboratorio de su compinche que está más allá. Me aseguraba de que eso no lo hiciera. Por supuesto, eso es irse contra la red de explotación que es la atención médica. Pero además, la atención médica es un problema político. Y es un problema político, no un problema democrático solamente. ¿Qué quiere decir? Cuando el problema es cómo le damos medicina buena y por igual a todo el mundo, donde lo importante es resolver la enfermedad y salvar al individuo. Y no, lo importante es que el señor va a tener hemodiálisis si tiene plata, electrocardiograma si tiene plata, exámenes de laboratorio si tiene plata, y si no tiene plata, vea, mejor váyase a su casa y muera tranquilo, o muera sufriendo, o muera con todo el dolor, pero no venga a joder. Eso es lo que estamos aprendiendo en las facultades de medicina. En la facultad de medicina no se aprende medicina para salvar vidas. Se aprende medicina para sacar la plata a los pacientes. Y ese es el gran problema. Cuando yo trabajé con médicos y odontólogos en el Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud, por ejemplo, los odontólogos se peleaban ciertas plazas porque sabían que por ahí no había pasado otro odontólogo que ya había hecho las prótesis. Y como el gobierno nacional no pagaba las prótesis, las dentaduras postizas, eso les daba a ellos un segundo ingreso a más del salario que tenían del gobierno. Por supuesto, los médicos tenían la audacia de escribir en las historias clínicas el nombre de pacientes que nunca tuvieron, porque había que completar 25, habían atendido 5, los otros 20 se pasaban escribiendo historias falsas, con diagnósticos falsos y con medicinas entregadas que al mismo tiempo, pactando con la auxiliar de enfermería, que es gente bastante cuestionable, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social Campesino, con las debidas excepciones, le permitía no solamente ganar el sueldo, decir que había cubierto el cupo que tenía que cubrir como médico
para justificar su salario todos los días, sino que además tenía la posibilidad de llevarse la medicación que le había dado al falso paciente a su consultorio y ganar en su consultorio privado, además por esto. No solamente quedaba eso. Cuando yo llegué de médico a trabajar en el Hospital Franklin Tello, que ahora ya no existe en Esmeraldas, los médicos no contaminaban el quirófano. Ese quirófano contaminado no funcionaba durante 3, 4, 5 meses. Y durante ese tiempo, todos los pacientes iban a su clínica particular. Un día, cuando me estuve ahogando con un pedazo de carne en la garganta, el médico que estaba en el Seguro Social y que me estaba atendiendo, no había reparado el gastroscopio con el que me salvó la vida y quería llevarme y llevaba a todos sus pacientes a su consulta privada. Hacía 2 años se había dañado el gastroscopio y en 2 años no se reparó el gastroscopio del Seguro Social en Esmeraldas. Y los pacientes iban donde el gastroenterólogo. Esa es la forma, la diferencia entre la medicina cuando uno trabaja en los campos. Cuando uno trabaja en los campos, posiblemente no tiene sino el tensiómetro y el estetoscopio y no tiene nada más. Y no tiene más que un termómetro, tensiómetro y estetoscopio para resolver el problema y tiene limitada cantidad de medicamentos y tiene que hacer juego y tiene que darle aguas medicinales para complementar el efecto de los medicamentos o no. Si no hay medicina, tiene que darle aguas medicinales y tiene que llamarle a la partera cuando tiene que atender el parto, porque al día siguiente, seguramente él no va a poder estar en el dispensario médico, tiene que irse a otro dispensario que está más allá, y ese día es posible que la señora dé a luz, y entonces tiene que llamarle a la partera, por favor, usted atienda a la señora, y tiene que ponerse de acuerdo con la partera para atender. Esa es la diferencia entre la medicina rural, donde el individuo va a hacer una vocación, un acto de fe, y la medicina urbana, donde la salud es un pinche negocio. Muchas gracias.